Estamos en contacto con el doctor Marcelo Cantón Pombo, diseñador y coordinador responsable del curso sobre prevención de drogas en la infancia, que se va a estar llevando adelante y que también vamos a tener un taller aquí muy cerca, en San Bautista, sobre este asunto, que también va a ser una invitación a formar parte del mismo. Así que estamos en contacto con él, Marcelo Cantón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Un gusto estar en de ida y vuelta para hablar de estos temas que nos apasionan. Uh-huh. Bueno, es un tema muy importante porque no deja de ser un tratamiento ya responsable desde los más chicos, ¿no? Porque está bueno salvaguardar la vida y los derechos de todos, pero naturalmente que cuanto más pequeños, más frágiles a veces uno puede entender, y está bueno trabajar en ese segmento de la población. Este es un poco el objetivo que se han trazado a la hora de llevar adelante este posgrado. Tal cual, Pablo. No solo los niños son más frágiles que los jóvenes y más frágiles que los adultos, sino que además es sabido en la investigación científica y en la rehabilitación que recuperar a un adicto es difícil y que las tasas de recuperación son bajas. Entonces, nunca mejor dicho que en este tema más vale prevenir que curar. Y es mucho más factible, es mucho más eficaz prevenir en la infancia que intentar prevenir en etapas más avanzadas. Claro. Porque a veces ya no podemos prevenir y lo que tenemos que hacer es rehabilitar o recuperar, y sabemos que es muy difícil, y ni que hablar que a veces el Estado y las instituciones de asistencia no tienen cupos suficientes, o no lo tienen por el tiempo suficiente, o se necesita internación, y los lugares de internación no los hay en todos los lugares del país, y a veces están por encima de los costos que pueden afrontar los padres. Entonces hay que hacer prevención y hay que empezar en la niñez. No podemos esperar a que el chico, la muchacha llegue a la adolescencia, porque es una etapa difícil. Tenemos que hacer prevención en la adolescencia, claro que sí, pero tenemos que empezar en la niñez para tener probabilidades de evitar que empiecen en el consumo, problemático. Uh-huh. Claro. Marcelo, yo estaba viendo aquí justamente el título de este posgrado es Introducción a la Prevención Primaria del Consumo, después continúa, pero digo, no se trata de la lucha contra ni de, por supuesto, la rehabilitación, sino justamente en este tema que tú mencionabas, ¿no? El hecho de que no se dé, y uno cuando ve en infancias y adolescencias se pregunta, ¿es una realidad de hoy que también hay niños y niñas que ya ingresan desde muy temprana edad en lo que es el consumo problemático de sustancias? Sí, además tenemos cifras en Uruguay. Desde hace unos 20 años, Uruguay hace una encuesta nacional de consumo de alcohol y drogas, la hace cada 2 o 3 años, y es una encuesta importantísima. La novena encuesta que se hizo en el 2021, que se publicó el informe el año pasado, y de lo cual vamos a hablar en los talleres y en la charla del jueves próximo en San Bautista a las 19 horas. Esa encuesta tiene más de 5.000 estudiantes que no son solo estudiantes de liceo, también estudiantes de colegios privados y estudiantes de escuelas técnicas. Y releva, pone de manifiesto, nos pone las cifras de que según las drogas de inicio al consumo, el primer consumo de los adolescentes que consumen alcohol o drogas, o tabaco, u otras drogas, se da entre los 13 y los 15 años en muchas de ellas. Fíjense ustedes que si el promedio del consumo de algunas drogas fuese a los 13,
habiendo algunos que empiezan a los 15 o a los 16, otros empiezan a los 10 claro. o a los 11, y así se puede generar un promedio alarmante, como que es que el primer consumo, el inicio al consumo de alcohol o drogas, se dé a los 13, 14 o 15 años. Entonces, además, sumo a esto, de lo cual hablaremos en San Bautista este jueves, a las 7 de la tarde, en el Club Vida Nueva. Además de que empieza muy temprano, hay estudios internacionales que muestran que si uno compara los niños que empiezan a consumir antes de los 15 con los jóvenes que empiezan a consumir después de los 20, hay 4 veces más dependencia de los que empiezan a consumir a los 20 o después, en comparación con la dependencia que se genera cuando empiezan más temprano. Es decir, 4 veces más drogodependencia si empiezan antes de los 15, de los que empiezan, en comparación con los que empiezan después de los 20. Entonces, solo prevenir que el consumo empiece en la niñez y la adolescencia puede ser muy importante para que luego no haya uso problemático de drogas o adicción a las mismas, sin importar cuál sea la droga. Claro. Se ha naturalizado hoy en día porque uno veía ciertas campañas y ciertos, en definitiva, avances, si se los puede llamar así, en función de la eliminación de publicidad con respecto al tabaco y demás, todo aquello que ocurrió en donde parecía que se dejaba de naturalizar algo que estaba muy naturalizado en nuestra sociedad, ¿no? Y muy asociado a cosas positivas. Hoy en día, ¿cómo está eso? ¿Se ha retrocedido? ¿Se ha seguido avanzando en ese sentido? ¿O está aceptados ciertos consumos como algo positivo? Bueno, la lectura es que después de un avance en cuanto a lo que algunos llaman la percepción del riesgo. Ajá. Es decir, el consumo se puede dar teniendo conciencia del riesgo que tiene para la salud, o sin conciencia. Entonces, con respecto al tabaco, existe cierta claridad en cuanto que hasta alrededor del año 2010 hubo un aumento de la percepción del riesgo que supone el tabaco para quien lo consume. Pero respecto de otras drogas, existe la percepción de que en la medida en que se ha legalizado para los mayores, es decir, que hay drogas lícitas, pero lo que no se aclara, y algunos piensan que no es necesario, las drogas son lícitas, las drogas lícitas lo son solo para los mayores de 18, y eso no es caprichoso, eso es para cuidar la salud de nuestros niños y adolescentes. Por lo que te decía hace un rato, que algunos sectores generan mucho más drogodependencia y adicción si empiezan antes de los 15 que si empiezan después de los 20. Entonces, por un lado lo que tú dices, que está muy bien, esa es mi opinión, mi visión de la cosa, que aunque es peligrosa y está prohibida, el consumo de ciertas drogas se ha naturalizado, se ha normalizado. ¿Por qué? Porque no hay suficiente prevención, pero esto viene de atrás, ¿no? Esto es de muchos gobiernos anteriores, y se mantiene, de que hay cierta naturalización del consumo aún de los adolescentes, y que hay una baja conciencia del daño enorme que las distintas drogas, incluyendo el alcohol, le producen a los niños y a los adolescentes, además de los adultos. Pero los adultos tienen cierta libertad para consumir en determinadas condiciones. No a comercializar y almacenar, obvio, pero sí a consumir. Pero esa libertad no está prevista. Está muy bien que no esté prevista la libertad, porque queremos proteger a nuestros gurises, a nuestras gurisas,
y a nuestros muchachos. Entonces, bueno, de esto se trata cuando decimos prevención primaria. Prevención primaria es evitar que inicien el consumo o que se afirmen en el mismo. Y esto es de una complejidad impresionante, pero es posible. Entonces, no solo el jueves en San Bautista, sino en cualquier pueblo donde haya una directora de escuela que se ponga de acuerdo con un alcalde, con un director de liceo, con el director de una policlínica, con el director o el presidente de un club social y deportivo, de un club de niños, estamos dispuestos a difundir sobre lo que se puede hacer. Ahora, por otro lado, yo que soy docente de la Universidad de la República, empezamos un curso para graduados que está abierto no solo a los profesionales universitarios, sino también está abierto a los maestros, a las maestras, a los profesores, a los educadores en general, educadores formales o no formales, de que puedan hacer un curso que empieza el 26 de septiembre, es decir, el último martes de este mes de septiembre, y termina en diciembre. Un martes por mes, se puede hacer por Zoom, y si alguno de los oyentes quisiera informarse, podría llamar a la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Si te parece, paso el teléfono. Sí, claro. Pablo. Dale. El teléfono es el 2408-3311, interno 1921, de 10 a 3 de la tarde. Pueden llamar de lunes a viernes o escribir a un correo electrónico para informarse sobre este curso de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que empieza en una clase abierta, gratuita la primera, que es la del martes 26 en Montevideo. Esa no es por Zoom, esa es presencial. El resto del curso se puede hacer por Zoom y pueden escribir para más información a este correo electrónico epeder@feder.edu.uy. E de Emma, P de Pamela, DER de Derecho, epeder@feder.edu.uy. Feder, F de Facultad, DER de Derecho.edu.uy. Pueden escribir para informarse. Si no, pueden ir el jueves a San Bautista a las 19 horas en el Club Vida Nueva. Bien. Marcelo, viendo parte del contenido de lo que va a ser el posgrado, precisamente aquí estoy hablando del posgrado y no del taller que se va a desarrollar en San Bautista, hay tantos elementos para abordar y qué bueno que tengan también un equipo multidisciplinario para hacerlo, más allá de tú estar encabezándolo. Pero, por ejemplo, veía la importancia de los centros de estudio, de la familia, de los grupos de pares y hasta de las plataformas digitales a la hora de poder combatir justamente esto y prevenir el consumo de lo que son las drogas, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno, Pablo, que no te quedaste solo con los titulares y buceaste dentro de los contenidos. No, acá hablo a título personal, ¿no? Y hay en el equipo gente con una trayectoria que me desborda ampliamente, gente que tiene 40 años en este tema, no solo trabajando en la rehabilitación de adictos, sino también en la prevención. Te menciono algunos nombres. El psiquiatra, el doctor Freddy da Silva, es una autoridad nacional, ha dirigido posgrados sobre drogodependencias, ha asistido, asesorado y dirigido centros de rehabilitación, pero también ha estado haciendo prevención hace ya más de 20 años, en el siglo pasado, en la década del 90, estuvo en casi todos los países, en todos los países de América del Sur, todos los países de América del Sur haciendo prevención con la Organización de Estados Americanos y el Instituto Interamericano del Niño. Él integraba un equipo de gente, en su mayor parte uruguayos, entre los cuales también estaba Soledad Olave, que también es docente de este curso, y estuvieron en muchísimas ciudades de Colombia. Allí estaban, fueron en la época en que mandaba aquel
narcotraficante Pablo Escobar en Medellín, ellos estuvieron en Medellín. Y estuvieron en muchas otras ciudades de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Brasil, en todos los países de América del Sur, más Guatemala, Panamá, Costa Rica, entre otros países. Así que es una experiencia en prevención que la empezaron hace más de 20 años. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de todas las dificultades y todas las posibilidades que hay para hacer un programa exitoso de prevención primaria, pero sin un involucramiento de toda una comunidad. Y como tú mencionabas, no alcanza que con algunas charlas en una escuela, en un colegio, no alcanza, no sirve. Necesita un involucramiento permanente de todo el centro de estudios, más las familias, más los centros sociales y deportivos, tanto los privados como los públicos, y que toda una comunidad tome la antorcha y quiera generar una ciudad, un municipio seguro y saludable, por lo menos para sus niños. Pero si se lograse eso, que no lo ha logrado nadie en Uruguay y casi nadie en América Latina, si se lograse eso, luego se puede soñar con que los hoy niños, dentro de unos añitos, ya son adolescentes, e instalen una forma de vida, de convivencia libre de alcohol y drogas, y capaz que por ahí también empezamos a lograr una comunidad, un municipio libre de violencia o con menos violencia y con menos suicidios. Esta es una hipótesis, pero si se empieza por reducir fuertemente el consumo en la niñez, podemos empezar a soñar una sociedad diferente. Ni que hablar. ¿Y cuánto está vinculado esto a lo otro, ¿no? A lo que acabas de mencionar, a la violencia? De hecho, tú también tenías un posgrado allí de protección de las víctimas de violencia doméstica, con un equipo multidisciplinario también espectacular, con docentes de Derecho Administrativo, Internacional Público, Derecho de Familia, entre otros, ¿no? Son temas que están absolutamente vinculados, ¿no? Totalmente, Pablo. Qué bueno saber que hay periodistas que no solo manejan bien la dinámica, conocen los titulares, preguntan bien, sino que hurgan un poco en qué es lo que alguno de los docentes o impulsores ha hecho en el pasado. Sí, la violencia en todas sus formas nos preocupa y ya hace unos 20 años, cuando dábamos cursos de actualización de la Universidad de la República sobre el maltrato infantil, y estudiábamos las publicaciones internacionales, comprobamos que el alcohol y las drogas facilita que la violencia que tenemos en distintas medidas, muchos seres humanos, se dispare. Es decir, que facilita que salga y que golpee o agreda o agravie a otros. Entonces, si logramos reducir el consumo de alcohol y drogas, lograremos reducir las adicciones y lograremos sin duda reducir los niveles de violencia y la cantidad de violencia, porque, repito, el alcohol y las drogas son facilitadores de que la violencia se concrete, se dispare. Entonces estaríamos jugando a varias puntas en la buena dirección si alguna comunidad logra una vanguardia, logra despegarse y tomar como marca de identidad el construir un municipio seguro, libre de alcohol y drogas, por lo menos empezando con su niñez. Ni que hablar. Marcelo, gracias por estar, doctor Marcelo Cantón. Entonces recordamos, el 26 va a comenzar el posgrado allí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y este mañana, jueves 14, va a ser una linda oportunidad para conocer la propuesta y por qué no sumarse a esto que acabamos de mencionar en el Club de Nueva a partir de las 7 de la tarde. Gracias por la buena disposición, un abrazo grande. Al revés, Pablo, gracias a ti, un gusto.